Vamos a estar hablando en esta ocasión acerca de la expresión o la palabra encarnación. Es un tema conocido, pero quisimos traer algunas notas porque creo que vale que las estudiemos juntos y que usted y yo podemos llevar consonancia en lo que vamos a estar diciendo. Cuando hablamos entonces vamos a tomar en cuenta esta palabra para que nos guíe durante el curso de esta plática que vamos a tener a partir de este momento. Así que vamos a estar hablando sobre la palabra o el término o la expresión, diga conmigo, encarnación. Otra vez, encarnación. Vamos a estar hablando entonces acerca de esta palabra, encarnación. Encarnación. Juan capítulo 1, versículo 1 al 14, versículo 1, 14 al 18, vamos a estar leyendo. Espero que en el transcurso usted tome la lectura conmigo y que lo tomemos así al final de algunas palabras que tenemos que explicar. Así que para hablar de esta expresión, encarnación, usamos Juan 1, 1, 14 al 18. La gran pregunta que nos tendríamos que hacer en esta ocasión es, ¿qué quiere decir el término encarnación o cómo lo entendemos nosotros? Es posible que esta palabra hasta los niños la saben ya, pero dada la situación quise volverla a mencionar. Cuando decimos encarnación, entonces, ¿qué tenemos en mente? ¿Qué estamos pensando? ¿Qué es lo que queremos decir? Y tratando de ir al diccionario, el diccionario nos da muchas luces en razón de la palabra encarnación. Nos da muchas luces al respecto. Y en este caso diríamos que encarnación es el hecho de asumir un cuerpo de carne. Pero si lo vemos desde el punto de vista de la teología, entonces diríamos que es el acto por el cual el Hijo de Dios se revistió voluntariamente de un cuerpo humano y de la naturaleza humana. Amén. Entonces, ¿qué es encarnación? Es el acto por medio del o por el cual o por el que el Hijo de Dios se revistió voluntariamente de un cuerpo humano y de la naturaleza humana. La pregunta que yo les hago es, ¿lo necesitaba él o no lo necesitaba? ¿Qué me diría usted? ¿Lo necesitaba él o no lo necesitaba? ¿Necesitaba él tomar un cuerpo como el nuestro o no lo necesitaba? ¿Qué piensa usted? Yo diría que no, tratando de coincidir con usted que me dice no, él no necesitaba un cuerpo humano. Entonces la pregunta es, ¿para qué lo tomó si no lo necesitaba? Solo se toma lo que es necesario. Si él no lo necesitaba, entonces ¿para qué lo tomó? Tenemos nosotros que considerar por su misma esencia de amor. Entonces diría que él, por su misma esencia de amor, Dios no quiso quedarse aislado. Amén. No quiso quedarse aislado de nosotros, sino que quiso manifestarse y finalmente encarnarse. Él no quiso quedarse solamente pensando que es un Dios espíritu. Quiso, de voluntad propia, como una expresión de su amor, darse a conocer a la humanidad. Y vaya que valió la pena eso, porque muchos tuvimos ese beneficio y los que estamos aquí podemos dar gloria al Señor porque Dios en su amor, a través de la persona de Jesucristo, se acercó a nosotros y también nos acercó a nosotros a Él. Amén. Entonces podemos decir que esto radica ¿en dónde? En el amor y en la voluntad de Dios, que quiso no ser un Dios invisible solamente, un Dios aislado solamente, sino un Dios que está con sus criaturas. Ahí tenemos que entender que la encarnación de Jesucristo es el punto culminante de las predicciones del Antiguo Testamento, las revelaciones y manifestaciones procedentes de Dios que puede ser sensible al mundo espiritual. Amén. Entonces puede ser comprensible. La gran pregunta es, ¿cómo podemos ocultar
¿Cómo podemos negar? ¿Cómo podemos decir otra cosa cuando la gente automáticamente nos hace pensar en ese suceso? Hoy no pensé que se hiciera un programa alusivo a la Navidad. Sin embargo, hay ciertos rasgos que el culto nos hace sentir que tenemos en mente que algo sucedió en la historia y tuvo que ver con la encarnación de Cristo. Automáticamente, la lectura del principio, la canción que se hizo a manera de danza, esas nos dan luces que aunque no querramos tocar el tema, siempre habrá alguien que nos lo hace mencionar. Pero eso solamente yace en la voluntad del Señor, que se revela a los corazones y de todos modos les hace expresar algo que pasa en el campo espiritual. Y la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros tratar de oponernos a lo que Dios quiere hacer en el corazón de nosotros? Es imposible. De alguna forma Él nos lo recuerda. Así que es importante cuando pensamos ya más allá de un simple nacimiento, estamos pensando en la encarnación, que es más allá de un simple aparecer en la gente o en la historia. En la encarnación podemos pensar que este es un concepto que se da dentro del pensamiento cristiano. Y desde ese punto de vista, nosotros la iglesia sostenemos que el eterno Dios, el Dios mismo, viene y se hilvana en la historia de la humanidad a través de la persona de Jesucristo. Pero no solamente lo hace Él, sino también da esa oportunidad de encarnación a su iglesia, porque hay en esa encarnación hay una misión, y es la de alcanzar al mundo para que el mundo conozca el amor de Dios. No podía Cristo solo hacerlo en la persona de Jesús. Necesitó, diga conmigo, necesitó de su iglesia para que la iglesia hiciera perfecta la obra de la encarnación, para que la iglesia vaya por el mundo y alcance a llegar a los confines de la tierra con un mensaje salvador, con un mensaje redentor. Y de esa cuenta nosotros fuimos alcanzados por el amor del Señor. Yo puedo alabar al Señor porque soy alcanzado por su gran amor. Y esto pues te lo debo al Señor. En la persona de Jesucristo, Dios mismo entra en acción dentro de la historia humana para la salvación de ¿quiénes? De los seres humanos que habían caído de la gracia. Entonces tuvo lugar la encarnación en qué es asunto, en que el hombre sin Dios estaba alejado de la gracia de Dios y era necesario tener un recurso para volverlo a acercar. Entonces viene el Hijo de Dios y se encarna en la sociedad para acercarse a la humanidad. Y hoy podemos dar testimonio que somos salvos. ¿Gracias a quién? Gracias a Cristo Jesús. Gracias a Él tenemos la oportunidad, pero ahora ya no estamos caídos de la gracia. Ahora ya fuimos alcanzados por la gracia de Dios. Y ahora tenemos necesidad de mantenernos en el camino del Señor, porque solo así tendremos vida eterna, que es el objetivo primordial de la encarnación. Podemos decir entonces que las personas alejadas de Dios no tenían esperanza. Entonces viene Jesús y hace la única y total aparición, que no encontramos otro medio, ni hay necesidad de otro medio. Así lo decía uno de los discípulos de Jesús. Dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. O sea, Jesucristo es la única y suficiente persona que puede transformar el mundo, y necesita de su cuerpo, la iglesia, para que la iglesia corra la voz de Jesucristo el Salvador. Y eso es lo que tenemos que estar haciendo nosotros como iglesia, pensar que se nos dio una misión, y cumplir esa misión es seguirle dando lugar a la encarnación de Cristo. O sea, Cristo siempre activo en la historia de la humanidad a través de su cuerpo, para que su cuerpo pueda servir de medio para alcanzar a otros para la gracia de Dios. Y ahí entra en nosotros un privilegio, así lo veo. Y es importante que cada uno de los creyentes tengamos entendido que el único medio indispensable para acercarnos a Dios el Padre, a Dios nuestro Creador, es Jesucristo.
el único medio. Tenemos que admitirlo. Encarnación es entonces la expresión divina por medio de la cual el eterno Dios, en la persona de Jesucristo, se hizo hombre, para que el hombre caído de la gracia recuperara el derecho de ser hijo de Dios. ¿Alguien ha oído o ha leído las palabras que dice que Jesús vino, o el Hijo del Hombre vino para salvar, para buscar y para salvar lo que se había perdido? ¿Qué es lo que se había perdido? Se había perdido el derecho de estar con Dios a causa de la desobediencia. Y por ende se había perdido el derecho de hijo de Dios, el derecho de vida eterna. Entonces viene Jesucristo y a través de Él se recupera eso que se había perdido. Y ahora somos salvos. ¿Gracias a quién? A Jesucristo el Señor. La pregunta que les hago ahora es, ¿qué tiene que ver la encarnación entonces con la Navidad? Y aquí es donde entramos en discrepancia. ¿Qué tiene que ver la encarnación con la Navidad? ¿Y ustedes qué me responderían? ¿Qué tiene que ver? Ustedes dirían nada. Bueno, vamos a ver si es cierto que nada. Veo que algunos sobre los hombros y dicen, pues a ver, no sé. Pensando en que nada tiene que ver. La pregunta es, ¿será que no tiene que ver nada? Entonces tendríamos que analizar un poquito. El término Navidad, entonces, proviene de la expresión en latín, un latín tardío que dice nativitas, que significa nacimiento. O sea, natividad o Navidad es lo mismo que nacimiento. Pero en este caso, como estamos pensando en una persona distinta a las demás, no es un simple nacimiento. Para la Navidad entonces tradicional y que tenemos en esta temporada, tenemos divergencias aún entre los mismos creyentes. No estamos de acuerdo. Algunos de los que estamos aquí no estamos de acuerdo con algunos aspectos que se dan en torno a la Navidad. ¿Es cierto o no es cierto? Algunos no estamos de acuerdo con algunos asuntos que se dan en torno a la Navidad. Pero diga conmigo, a la Navidad tradicional, a la Navidad contemporánea, porque es allí donde tenemos el problema. No es en el nacimiento de nuestro Señor, sino es en el caso de la tradición que nos han traído. Y aquí vamos a entrar un poquito de discusión y la pregunta es, ¿cuál es el problema que nos hace no estar de acuerdo en esto? En primer lugar, la Navidad contemporánea y tradicional se centra en la fecha que no hay registro exacto. No tenemos una fecha para la Navidad que celebramos tradicionalmente. Entonces decirle a alguien, feliz Navidad, pero hacerlo en una fecha que no tiene nada que ver con el cumpleaños de alguien, parece confundirnos un poco y decir, no hay necesidad, no va al caso. Y algunos se aferran en decir, no se puede celebrar la Navidad porque esta no es la fecha. La pregunta que yo le diría a usted, ¿y cuál es la fecha? Entonces llegamos al problema, no, es que no hay fecha. Entonces, si no hay fecha, pues no habría que celebrarlo y entramos en problemas. No es cierto. El caso es que aunque usted me diga no hay fecha, esta es la única fecha que el mundo se une para hablar de esta palabra. ¿O usted cree que hay personas que le digan a usted feliz Navidad en septiembre? Levanten la mano los que han oído que alguien le da un abrazo y le dice feliz Navidad. Alguien que levante la mano y diga, a mí me han deseado feliz Navidad en septiembre, feliz Navidad en octubre, feliz Navidad en noviembre. ¿En qué meses que le desean a ustedes feliz Navidad? Es en diciembre. Y justo es de hoy para más tarde. No es en otra fecha. Aunque no estamos de acuerdo, algunas veces nos damos palabras y nos decimos, y si usted dice, no, yo no la celebro, déjeme ir a su casa y voy a ver si es cierto que no la celebra. Voy a su casa y voy a ver si es cierto que no la celebra y me voy a dar cuenta que usted está en una discrepancia con usted mismo. Está en una divergencia con usted mismo. Si le llevan un su tamal o un su mollete o un su ponche, no lo deja ir. Lo santifica, lo bendice y se lo consume. Amén. ¿O no es cierto? Claro. Entonces tenemos que pensar, no es una fecha,
pero es la única que el mundo se une para celebrar esto. ¿O hay otra? No hay otra. Es la única en la que el mundo se une. ¿Y eso qué produce en la congregación evangélica? Problemas. ¿O no es así? Claro que sí. Los que estamos aquí, algunos estamos de acuerdo y algunos no estamos de acuerdo. No tengo problema por eso. Así somos nosotros. Pero tenemos que entender que eso no nos puede hacer perder de vista lo que sucedió en cuanto al nacimiento de Jesús. Solo ciertos grupos religiosos lo celebran. De hecho, parte de nuestras autoridades dicen, hermanos, les mandamos un mensaje y luego nos dicen que nos desean felices fiestas de fin de año. Y nos comprometen porque muchos están esperando que también su pastor les mande una palabra en la que les diga, felicidades en esta fecha de fin de año. Y dice, qué bueno, qué bonito el pastor. También nos está saludando en esta temporada. Porque de todo tiene la grey del Señor. Amén. Y algunos están esperando el abrazo y algunos dicen que no se me acerque, por favor, porque yo no me quiero contaminar. Esa es la realidad que tenemos en este tiempo. Tenemos que asumir que así está nuestra sociedad. ¿Cuál es otro de los problemas? La sociedad ha mezclado la Navidad de hoy con el comercio, el consumismo y con otras prácticas que son anticristianas. Y ese es el problema. Hay gente que está deseándole usted feliz Navidad, pero lo está haciendo en un espíritu que no tiene nada que ver con el invitado de honor. Celebrando el cumpleaños de Jesús sin Jesús en medio. Y no tiene caso celebrar el cumpleaños de alguien sin estar él allí para poderlo abrazar y darle nuestra felicitación por su cumpleaños. Y nuestra sociedad está haciendo eso. Celebrando el supuesto aniversario o en la vida de Jesús sin estar él en medio. Y es allí donde está el problema. Pero hay otra cosa que yo necesito que veamos como problema. Y es que el verdadero problema es que la iglesia del Señor ha dejado de transmitir el valor misional de la Navidad por seguir comentarios absurdos del enemigo. Y ese es el verdadero problema. Que nos hemos embarazado en comentarios absurdos y hemos dejado de pensar en el valor misional que hay en la Navidad. El valor misional. Y cuando digo eso, nuestros niños tienen que aprender a conocer, a reconocer a alguien que nació y que tuvo una vida normal como los demás niños, pero que fue diferente en gracia, en sabiduría y en la vida que Dios le da al ser humano. Y solo esta fecha se permite para eso. Para dramatizarlo como tal, usted era, en todo tiempo se puede hacer, sí, estoy de acuerdo, ya lo dije. Pero este es el tiempo en el que todo mundo se dedica a hablar de eso. Entonces la iglesia debería tomar en serio este asunto y darle, diga conmigo, darle valor misional a la Navidad. Entonces el problema no está en no celebrarlo, sino el problema está en celebrarlo como lo celebran todos, sin Jesús en el centro. Ese es el problema. Hacer otras cosas menos santificar al Señor. Y usted dirá, ¿usted está de acuerdo con la Navidad? Bueno, ya le dije que la iglesia tiene ese problema hoy. ¿Cuál es la razón por la que el Eterno tuvo que tomar semejanza humana en la persona de Jesús? Ya lo dijimos. A través de esta acción, el Eterno se solidarizó con la sociedad humana, constituyendo a Jesús como el modelo para que los hombres puedan aprender a vivir para Dios. Nadie lo pudo hacer. Nadie en la historia pudo traer un estándar de vida, un perfil de comportamiento como lo tiene Jesús. Nadie. Búsquelo si quiere. No hay. Él fue una persona como nosotros, murió y fue sepultado, con la diferencia que resucitó y ascendió a los cielos, así lo creemos nosotros. Y desde allá, Él sigue operando a través de su cuerpo, la iglesia. Amén. Entonces tiene esa diferencia de cuando Él, como el autor de la iglesia, ve que la iglesia está tomando en cuenta el carácter misional del hacer de la iglesia, entonces
Él respalda su obra porque no se puede modificar esto. No hay otra persona que tenga la capacidad de hacer lo que hizo Él. Tanto así que con Él se establece un antes y un después en la historia. ¿O no es así? Solo Él, nadie más. Se establece un antes de Cristo y un después de Cristo. Solo Él. Nadie más ha tenido ese privilegio, solo Él. Entonces el verdadero objetivo de la Navidad o de la encarnación debería ser la celebración de la bondad al querer venir Dios a estar con nosotros y habitar entre nosotros. Eso debería ser la celebración. Si se trata del nacimiento de Jesús, debe tomarse en cuenta que en ese suceso debemos tomar en serio que a partir de ese suceso toma curso la historia de la encarnación. Por eso, cada uno de nosotros debemos pensar que a través del nacimiento de Jesús, Dios mismo se encarnó entre nosotros, tanto así que fue semejante a nosotros. Le dio sed, le dio hambre, le dio calor, le dio sueño, le dio tristeza, lloró. Fue similar a nosotros, con la gran diferencia que era hombre y también era Dios, porque nadie más lo podía lograr. Entonces, pero se trata de eso. La Navidad entonces debería, diga conmigo si puede, la Navidad entonces debería traernos a la memoria la encarnación divina y debería ser motivo de celebración diaria del amor eterno de Dios. Coincido con alguien que estaba orando con el turno de hoy y dice: Señor, necesitamos no solamente pensar en una fecha, sino tener un acercamiento diario en cuanto a pensar en la Navidad. Jesús nació, pero no solo acordarnos una vez al año, sino diariamente deberíamos estar celebrando el milagro de la encarnación a través del Hijo de Dios. Desde que empieza el año hasta que termine debemos estar celebrando, porque no se está hablando solo de un suceso, sino lo que le dio origen a la encarnación, porque la Navidad o el nacimiento fue lo que le dio origen a la encarnación del Hijo de Dios. No es lo mismo entonces, tienen cierta diferencia y podemos entender. Claro que no tenemos información exacta de una fecha histórica para el nacimiento de Jesús, tenemos problemas con eso. En cuanto a eso, solo tenemos argumentos hipotéticos. O sea, tenemos información, puede ser la fecha tal, puede ser la fecha tal, puede ser la fecha tal, puede ser la fecha tal. No nos peleemos por qué fecha sería. Mejor pensemos que su nacimiento es innegable. Repito esto, no tenemos la fecha, pero no podemos negar que Jesús naciera. Eso no lo podemos negar. Entonces, para los creyentes, la encarnación no tiene sentido sin la Navidad, ya que esta, o sea, la Navidad es el momento exacto a través del que el Verbo de Dios dispuso dar inicio a su aparición en la persona de Jesucristo entre nosotros. Lo cual ustedes saben muy bien a través de la lectura de la palabra, que por obra del Espíritu Santo, en una mujer sencilla, dispuesta a recibir la voluntad del Señor, concibió en su vientre al Salvador de la humanidad. ¿Cómo se llamó esa mujer? Hermana María, la Virgen María. Así dice la Biblia, que ella era virgen cuando concibió al Salvador. Así lo dice la Biblia. Entonces tenemos que entender que a partir de ese momento toma lugar la historia de la encarnación o la historia de Jesús. ¿Y qué vino a hacer Jesús? Diga conmigo, a reconciliar a la humanidad con Dios. ¿A qué vino Jesús al mundo? A reconciliar a la humanidad con Dios. El Dios hombre, Jesucristo, es la encarnación divina. El Hijo es Dios mismo. El Hijo es Dios mismo. Sin embargo, el Eterno, condescendiendo con nosotros y compartiendo su naturaleza con nosotros, apareció en la persona de Jesucristo en un momento exacto, dándole así buen sentido a la vida
de la religión. Sin Cristo, la religión es muerta. Con Cristo, la religión es viva. Y usted dirá, no, el evangelio no es religión. Ya hablamos de ese tema en otra ocasión. Pero yo lo que quiero decirle es que todo el movimiento que nos acerca a oír una palabra que viene de Dios, de seguro tendrá que darse en el ámbito de la religión. Nosotros tenemos que entender que gracias a Jesucristo, nuestra vida religiosa o cristiana tiene vida. Sin Él, nuestra religión es muerta. Entonces preferimos que esté Él en medio de nuestra organización. Encarnación es entonces más que un concepto, es el actuar divino en favor de la humanidad. ¿Qué es encarnación? Es el actuar divino en favor de la humanidad, que primero se dio a conocer en la persona de Jesucristo, luego en el establecimiento de su iglesia. Tome en cuenta, porque no solamente se trata de la persona de Jesucristo, también, diga conmigo, se trata de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que tiene la tarea de seguir el ministerio que Jesús vino a iniciar. ¿Cuál era el objetivo del ministerio de Jesús? Reconciliar al hombre con Dios. Pregunto, ¿lo está haciendo Él o lo estamos haciendo nosotros? ¿Quién lo está haciendo? ¿Lo está haciendo Él o lo estamos haciendo nosotros? No, lo estamos haciendo nosotros, dirigidos por su Espíritu Santo, para dar a conocer no el mensaje de nosotros, sino el mensaje de Él, que es el mensaje de vida para el mundo. Entonces la iglesia se presta como los piecitos y como las manitas, como la boquita de Dios, para hacer efectiva, seguirla haciendo efectiva la encarnación. O sea, la iglesia necesita seguir encarnando en la sociedad para dar a conocer a la gente quién es Jesús. Y para que la gente sea salva, así como fue usted y yo. Y esto es bien interesante. La encarnación parte de la Navidad y toma su curso en ella. No es solo un momento histórico, es la acción divina condescendiendo con los creyentes y compartiendo de su naturaleza para ejercer un ministerio y para una relación eterna con ellos. Dios no pretende solamente hacer que su gente se recuerde de Él una vez al año, sino que su gente viva una relación con Él los 365 días del año. Entonces ahí está la diferencia para nosotros, que celebramos la venida de Jesús todos los días de nuestra vida. Amén. Esa es la gran diferencia. Pero no podemos negar que en algún día del año apareció. ¿Cuál fecha sería? No nos interesa tanto. Lo vamos a celebrar todos los días, amén. Pero solamente para esta fecha le vamos a decir a usted, ¿cómo? Feliz Navidad. Solo para esta fecha. Pero usted tendrá que hacerlo todos los días del año. Usted no me vaya a decir así, por favor. Bueno, no tenga pena. Si a usted no le gusta que se lo diga, yo no se lo diré. Pero no podemos decirle a otro, no seas tonto vos, solamente porque nos dice una palabra como esa, porque no podemos negar el nacimiento de nuestro amado Salvador. Bueno, vamos a hablar un poquito más. En la encarnación de Dios en Jesucristo merece atención y reconocimiento, porque la historia sí habla de su nacimiento y de su encarnación, y lo hace con tanta influencia que fue capaz de establecer un antes y un después. Amén. Ya lo dije antes. En la persona de Jesucristo, Dios mismo entra en acción dentro de la historia para la salvación de los seres humanos, de manera única y de manera que no tiene reemplazo. Es el único que puede hacer esto. Jesucristo es el Verbo encarnado, es el mediador entre Dios y los hombres. No lo podemos negar. Pudo haber existido otro método para el medio de la salvación, pero el Eterno utilizó la encarnación. Pudo haber habido otro método. Los que estaban antes de Cristo y creyeron en Dios no necesitaron a un Jesús. Pero Dios quiso hacerlo de esa manera con nosotros. Amén. Así que somos afortunados porque Él quiso que para nosotros la forma de acercarnos a Dios fuera distinta. Yo pudiera decir entonces, ¿qué tanto amor nos tiene a nosotros? Que a nosotros quiso manifestarse Él directamente y lo hace todos los días.
Cuando usted canta la palabra Jesús, 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 mi Jesús. ¿Qué siente en su corazón cuando menciona esa palabra? ¿Qué siente en su corazón cuando menciona esa palabra? ¿No siente un acercamiento de alguien que le hace sentir y le dice, aquí estoy? No tengo que venir una vez al año. Aquí estoy contigo todos los días del año. Entonces, hermanos amados, ese privilegio solo lo tenemos nosotros, los creyentes de esta temporada. Dirá usted, de este tiempo, de este mes. No, estoy hablando de nosotros los creyentes después de Cristo. Es un privilegio entonces. Entonces la Navidad debería ser la rememoranza de la encarnación divina entre los humanos. Sin la encarnación no hay Navidad. Y por ende, sin la Navidad no hay una persona y una corporación con una misión redentora. Tuvo que darse ese suceso. Si la Navidad contemporánea no se centra en la persona de Jesucristo, será cualquier cosa menos una celebración cristiana. ¿Comparte usted conmigo ese pensamiento? Si la Navidad contemporánea no se centra en la persona de Jesucristo para rendirle adoración, será cualquier cosa menos una celebración con tinte cristiano. Si celebramos la Navidad, debería ser con Cristo como centro de adoración, el Verbo encarnado, el medio de reconciliación con Dios. Sin Cristo de por medio, nuestra celebración sería infructuosa. Y eso es lo que diferencia al mundo pecador con nosotros los cristianos, que aunque no hacemos una gran celebración, solo tenemos ciertos recuerdos, por lo menos tenemos la gran diferencia que sabemos darle lugar a Él que vino por nosotros y para nosotros. Y de esa manera nuestro modo de adorar es diferente. La Biblia da testimonio de la Navidad y de la encarnación, y es cierto eso. El testimonio literario que tenemos dice lo siguiente. Ahora vaya conmigo al texto. Dirá usted, tan tarde, sí, ya vamos terminando. Y ahora vea lo que dice el texto. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y aquel Verbo fue hecho carne. ¿De qué estamos hablando? De la encarnación. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó ¿dónde? Entre nosotros. Eso se llama encarnación. Y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. ¿Y qué dice que tenía ese muchacho? O esa personalidad. Dice que era lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes que mí, porque era primero que yo. Porque, mire la palabra que dice ahí, de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Amén. Vea el testimonio de Juan. De su plenitud tomamos todos. Gloria a su nombre. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces Jesucristo viene para revelarnos al Padre. Y aquí tenemos que considerarlo. El texto seleccionado entonces nos da luz para hablar sobre la preexistencia de Jesús. También nos da para hablar sobre su preeminencia como persona, para hablar sobre su divinidad, para su coexistencia con el Padre, pero también nos da luz para hablar de la encarnación. Y de eso es lo que estamos hablando el día de hoy. En resumen, puede leerlo conmigo. El Verbo que era desde el principio fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. De su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. Según la filosofía griega, mis hermanos, vea qué curiosidad hay aquí. Según la filosofía griega, cuando se utiliza la palabra verbo, se refieren a el principio que rige la razón y gobierna el mundo.
Mientras que para la mente hebrea, cuando hablan acerca del verbo, lo hacen como una forma diferente para mencionar a Dios mismo. Entonces tenemos coincidencia, porque si fuera en el pensamiento griego diríamos, ¿quién es el que rige la razón del ser humano? Tiene que ser Dios mismo, porque de Él viene la inteligencia. Pero ellos lo ven desde otra perspectiva. Nosotros lo estamos viendo como el mismo Dios entre nosotros. Y aquí está la diferencia. Juan describió claramente que el verbo se refiere a Jesús, un ser humano que conocía y amaba. Pero, o sea, Juan conocía a Jesús y lo amaba. Pero en esta vez él lo menciona como alguien más importante. Dice, pero que era a la vez, según Juan, el creador del universo, la suprema revelación de Dios. ¿Quién era para Juan? La imagen viviente, visible del Dios viviente, invisible. Esto es para Juan y eso es para nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. El Verbo se encarnó con el propósito de la identificación divina con la humanidad. Tómele cuenta eso. ¿Con qué objetivo se encarnó Jesús? Para identificarse con la humanidad. Y también fue una muestra de su solidaridad con ella, en sus aspiraciones, en sus angustias, en sus debilidades. Jesús está pendiente de nuestros dolores. De hecho, Él dijo, en el mundo ustedes van a tener aflicciones. ¿Pero qué más dijo? Pero confiad. ¿Qué más dijo? Yo he vencido al mundo. ¿Qué significa eso? Que Él está identificándose con nosotros y está solidarizándose con nosotros y nos está ayudando en los momentos de adversidad. Así que, mis hermanos, necesitamos nosotros entender que el Verbo se encarnó con una acción salvadora para dignificar a los creyentes que fueron creados a la imagen de Dios y que por alguna razón se habían alejado del camino. Terminemos pensando en lo siguiente. Tomemos en cuenta que el Hijo, en este caso, el Verbo encarnado, es el eterno, soberano, bondadoso, es Dios mismo. ¿Qué más podemos decir? En la naturaleza humana, Jesucristo tomó nuestra semejanza. ¿Para qué? Para conducirnos a Dios por su gracia. Nos comparte de su plenitud por la fe. Nos imparte una vida abundante. ¿Y qué más hace? Nos constituye en agentes idóneos para transferir su amor por medio de la encarnación. O sea, no fue egoísta. Él hizo el trabajo que pudo hacer y luego nos encargó a nosotros que continuemos ese trabajo. ¿Acaso no esto merece darle honra al Señor? Porque Él nos quiso tomar en cuenta también a nosotros para que estemos en este mensaje y en este trabajo. De esta cuenta, diga conmigo, la iglesia, el cuerpo de Cristo, está llamada a encarnar en la sociedad, así como lo hizo nuestro Señor. Nos va a costar, ese es el desafío fuerte. Encarnar en la sociedad con la pasión que lo hizo Él. Pregunto, ¿quién lo va a hacer? Ahí tenemos un poquito de problema. Esperamos en Dios que nos ayude. En conclusión, mis hermanos, digamos lo siguiente: en su bondad, el Eterno quiso acercarse a nosotros. Por favor, diga conmigo eso. Quiero escucharlo de usted. En su bondad, el Eterno quiso acercarse a nosotros. La encarnación fue la más alta e inigualable expresión de amor por medio de la cual el Eterno quiso dignificar a los humanos para acercarlos a Dios. Amén. Interesante pensarlo así. Así que solo basta que nosotros los creyentes aprendamos a amar al Dios todopoderoso y bondadoso, puesto que así lo hizo Él con nosotros. Y quiero decirles, mis hermanos, es importante, es preciso que nosotros respondamos y dependamos y respaldemos y demostremos con entusiasmo el llamado que también a nosotros se nos hace a participar
No solamente Él, sino también a nosotros. Porque una de las cosas que tenemos que entender en este asunto es que el Eterno quiso dignificarnos. ¿De para qué se acercó a nosotros? Para dignificarnos, para sentarnos en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermanos, cuando pensamos en el milagro de la salvación y lo vemos desde el evento nacimiento, pero que luego se vino a través de la historia hasta hoy, podemos decir, somos afortunados por la gracia de Dios. Amén. Lo puede decir conmigo, somos afortunados por la gracia de Dios. Otra vez, somos afortunados por la gracia de Dios. Otra vez, somos afortunados por la gracia de Dios. En su bondad, Él quiso acercarse a nosotros. ¿Qué cree que espera de nosotros? Que nos acerquemos a Él, así como Él se acercó a nosotros. Pero no solamente que nos acerquemos a Él, sino también nos acerquemos a aquel que necesita del mismo amor que nosotros ya recibimos. Ese es el trabajo entonces, que nos acerquemos a Él y luego nos acerquemos a aquel que sabemos nosotros que necesita el mismo amor que nosotros ya recibimos.